No es a esa estación a donde te apresuras. Escuchó la mujer las palabras de la adivina, y apenas vio a su suegra con una sonrisa burlona junto a las taquillas automáticas, decidió seguirla. Los pastelillos, recién comprados en la pastelería, aún estaban calientes y desprendían un aroma embriagador a masa apetecible. Isabella no se contuvo, sacó uno de la bolsa de papel y se lo comió con gusto. De pronto se topó con la mirada fija de unos grandes ojos tristes. Isabella se atragantó. La miraba un niño de 2 años y medio. Estaba sentado en la hierba bajo un árbol. A su lado, con las piernas cruzadas bajo una falda larga y amplia, se sentaba una joven. A juzgar por todo, era la madre del niño. A Isabella la impresionó la desesperanza congelada en los ojos de la joven gitana y de su pequeño. Por alguna razón le dieron lástima. Isabella se acercó a ellos y, sonriendo, le tendió al niño los 2 pastelillos que quedaban en la bolsa. «Come», dijo con una sonrisa cariñosa. «Están ricos». Luego posó la mirada en la madre, que no tendría más de 19 o 20 años. «¿Están bien?». Pero la joven gitana ni siquiera la miró. Pensaba en lo suyo. Isabella observó cómo el pequeño devoraba con gusto los pastelillos y siguió su camino. Se había alejado de los gitanos unos 7 metros cuando, de pronto, a su espalda resonó una voz fuerte y autoritaria. «No te vayas, vuelve». La mujer, intrigada, se volvió y se acercó a la madre con el niño. «Eres buena, eres generosa, pero vives en la mentira», dijo la gitana, atravesando a Isabella con la punzada de sus ojos negros, inmóviles. «Ya es hora de que conozcas la verdad. ¿Vas a la estación?». «Sí», respondió sorprendida Isabella. «En un par de horas llega mi amiga. Voy a esperar su tren». No alcanzó a terminar cuando la gitana alzó la mano con un gesto imperioso, obligándola a callar. «No es a esa estación a donde te apresuras. Encontrarás a tu amiga dentro de 2 horas», dijo con firmeza, «pero antes tienes que ir a otra estación, a la del sur. Ve allí ahora mismo, date prisa, y entonces sabrás un terrible secreto. Ese secreto te entristecerá, pero no mereces que te engañen toda la vida. Márchate urgente a la estación del sur». Isabella se desconcertó. Nunca había tratado con gitanos, pero siempre había considerado que era mejor evitarlos. No se sabe qué esperar de ellos. Como si leyera sus pensamientos, la gitana sonrió con sorna y dijo: «Primero ve, mira y luego saca conclusiones. Pero recuerda, si quieres saber la verdad, no te acerques a nadie ni preguntes nada. Hoy verás solo una pequeña parte de ese secreto. Hoy apenas lo rozarás, y lo más doloroso y desagradable solo lo sabrás si tienes paciencia. Apresúrate. Y gracias por los pastelillos». Isabella no se reconocía. Ella, una mujer exitosa de 40 años, segura de sí, completamente libre de prejuicios, de pronto dudó. ¿Creer a la gitana o no? ¿Decía la verdad o inventaba? Pero la joven ni siquiera mencionó el dinero. Significaba que no le habló por interés, sino por otra razón. Tal vez quiso agradecerle a Isabella los pastelillos. No se le ocurría nada sensato. Y, para poner fin a las dudas, Isabella decidió ir a la estación del sur. Antes de que llegara el tren de su amiga, tenía tiempo de sobra para llegar, estar allí 20 o 30 minutos y volver con calma. Isabella se apresuró a la estación del sur. Solo al acercarse comprendió que no le había preguntado a la gitana en qué o en quién debía fijarse. La estación del sur era tan enorme. En media hora podría recorrerla, pero ¿le alcanzaría para ver aquello importante de lo que había hablado la gitana? Y he aquí que Isabella ya estaba en la estación del sur. Caminaba sin prisa por el enorme edificio, observando a los que estaban sentados en los bancos, a los pasajeros que corrían con enormes maletas hacia su tren, a un grupo de chicas jóvenes que reían a carcajadas y a los clientes que masticaban en las cafeterías. Ya había recorrido más de la mitad del inmenso edificio y no había visto nada digno de atención. Delante se veían varias hileras de taquillas automáticas. Había muy poca gente, y Isabella pensó que era hora de volver. En el último momento vio a su suegra junto a una taquilla. Fue tan inesperado que su primer impulso fue acercarse a la pensionista, saludarla y preguntarle qué hacía allí. Pero en ese mismo instante recordó que la gitana le había prohibido terminantemente hablar con nadie. Tratando de pasar desapercibida, Isabella se sentó junto a una mujer corpulenta, calculando que sus formas la ocultarían de la vista de su suegra. Isabella empezó a observar a su parienta. En el fondo estaba segura de que esperaba o despedía a alguien. Cuanto más la miraba,
más claro le quedaba que la pensionista estaba contenta con algo. Isabelita prácticamente irradiaba felicidad. Parecía rejuvenecida y más guapa. Isabella miraba con curiosidad a su suegra. ¿No habría ido a una cita? Miró el reloj. En unos 15 minutos tenía que irse a recibir a su amiga. Y de pronto sufrió un verdadero impacto. A la suegra se acercó Benjamín, el marido de Isabella. Fue inesperado, porque Benjamín se había ido de viaje de trabajo hacía 2 días y debía volver pasado mañana. Por la mañana Isabella había hablado con él por videollamada y no dijo ni una palabra de que regresaría antes. A Isabella le entraron unas ganas enormes de acercarse y aclararlo todo, pero recordó de nuevo la mirada severa de la gitana, que le advirtió que, si hablaba con alguien, nunca sabría la verdad. Decidió aguantar y siguió observando a su suegra y a su marido. Notó que Benjamín traía una enorme maleta roja, y que su suegra abrió una taquilla en la que ya había algunas cosas. Benjamín dejó allí mismo la maleta y, charlando animadamente, los dos se dirigieron a la salida. Un par de minutos después, Isabella se apresuró a ir a la otra estación para recibir a su amiga. El tiempo le apremiaba. De pronto sonó su teléfono. Isabella oyó la voz alegre de su amiga Catalina. En 40 minutos nuestro tren llega a la estación. ¿Vas a recibirme? Claro, Catalina, no te preocupes. Llegaré a tiempo. Isabella tuvo que tomar un taxi. No quería llegar tarde. Catalina venía de lejos, seguramente estaba cansada. No era correcto hacerla esperar. No pasó ni una hora cuando las amigas se encontraron en el andén. Llevaban 15 años sin verse. El encuentro fue cálido, sincero y efusivo. Catalina, se rió quedamente Isabella, abrazando a su amiga. ¿Dónde quedó tu talla 44? Yo estaba segura de que serías delgada toda la vida, como tu madre. Catalina soltó una risa alegre. Mi madre tuvo una sola hija, y yo di a luz a 3. Después de cada parto aumentaba 5 kilos. Y además la edad. Hace mucho que olvidé la talla 44, ahora uso la 56. Y está perfecto. El rostro de Isabella se iluminó con una sonrisa radiante. A fin de cuentas, la sabiduría popular dice que de lo bueno, mejor en abundancia. Riendo y charlando, las amigas fueron a la parada de taxis, tomaron un coche, metieron en el maletero una pequeña maleta y el bolso de viaje de Catalina y fueron a casa de Isabella, que se alegró tanto del encuentro que por un rato se olvidó del marido, de la suegra y de la gitana. Isabella y Catalina se conocían desde la infancia. Antes, Catalina vivía en la misma casa que la familia de Isabella. Las niñas estudiaron en la misma clase y fueron amigas desde la escuela. Luego ambas terminaron distintas facultades y a los 23 años Catalina se casó. Su marido se la llevó a su ciudad. El corazón de Isabella, en cambio, se debatió durante mucho tiempo entre 2 pretendientes. Benjamín tenía su misma edad y la cortejaba desde el segundo curso de la universidad. Era un chico bonachón y sociable que estudiaba para cirujano. Los profesores lo consideraban talentoso, pero extremadamente perezoso e irresponsable. Isabella pensaba lo mismo, pero, a diferencia de los profesores, albergaba la esperanza de que, si a su lado había una mujer sensata, ella podría encauzarlo, y él no solo haría una brillante carrera en cirugía, sino que también se dedicaría a la investigación. El segundo pretendiente de Isabella desde joven fue Fernando. Era 3 años mayor que ella. Isabella habría elegido sin dudarlo a Fernando de no ser por su profesión. Estudiaba en la academia militar y pensaba seguir los pasos de su padre, militar de carrera que murió en una zona de conflicto cuando Fernando cumplió 18 años. El muchacho no quería ni oír hablar de otra profesión. Su padre era para él un ídolo, un ejemplo de valor, y no podía traicionar su causa. Isabella temía que, si unía su vida a la de Fernando, tendría que andar de un cuartel a otro durante mucho tiempo. Y, si tenía mala suerte, podría quedarse viuda pronto, como la madre de Fernando. Tales perspectivas la asustaban, y poco a poco empezó a alejarse de él y a acercarse a Benjamín. Y cuando cumplió 25, se casó con el cirujano. Fue entonces cuando ella y Catalina se vieron por última vez. El marido la dejó ir a la boda de su amiga del alma. Isabella y Benjamín no tuvieron hijos, por lo que con el tiempo Isabella se volcó de lleno en su negocio. Tenía 3 talleres de confección de ropa femenina y textil para el hogar. Estaban en distintos barrios de la ciudad, así que comprobar el trabajo de cada uno llevaba bastante tiempo.
Exigente como era, procuraba hacerlo a diario. El negocio de Isabella daba buenos beneficios, así que Benjamín no se esforzaba demasiado. Tras terminar la facultad de medicina, trabajó como cirujano apenas medio año. Pronto entendió la enorme responsabilidad que recae en quienes ejercen esa profesión y se lanzó a la búsqueda creativa. Desde que dejó la medicina, Benjamín ya había cambiado 12 veces de trabajo. Hizo de todo, pero en ningún sitio duraba, y de una carrera seria ni hablar. Entre un empleo y otro, caía en crisis y pasaba largos periodos sin trabajar. Isabella lo aceptaba con calma. Mientras su marido descansaba entre un empleo y otro, ella se sumergía por completo en el negocio y él se ocupaba de la limpieza de su acogedor piso de 3 habitaciones, comprado con el dinero ganado por Isabella, y de la cocina. Todos estaban conformes. Todos, menos Isabelita, la madre de Benjamín. Tenía infinidad de reproches hacia Isabella. No le gustaba que la pareja no tuviera hijos. Consideraba que era culpa de Isabella, aunque los médicos aseguraban que ambos gozaban de buena salud. Los médicos solo se encogían de hombros, opinando que el embarazo tarde o temprano llegaría. Pero la falta de hijos no era el único reproche de la suegra a su dulce y complaciente nuera. Un día la paciencia de Isabelita se agotó y le dijo a la cara: «Tú tienes la culpa de que Benjamín no se haya convertido en un cirujano destacado. ¿Recuerdas cómo lo elogiaban los profesores en la facultad? Prometía tanto, y tú pisoteaste su talento. Debiste recordarle constantemente que podía llegar a ser una eminencia. Tenías que inspirarlo y hacer todo para que se quedara en cirugía. Pero no hiciste nada cuando decidió interrumpir su carrera médica. Te importaba más tu propio negocio, y te daba igual tu marido». Isabella siempre recibía con calma esos ataques de su suegra. Entendía que Isabelita sufría mucho por su hijo. Y es que Benjamín no solo no se convirtió en un gran cirujano, sino que no logró nada en la vida, ni siquiera obtuvo una especialidad que le permitiera ganar el pan de forma estable. En una ocasión, Isabella intentó convertirlo en gerente y darle trabajo en su empresa. Le encargó dirigir uno de sus 3 talleres y le explicó detalladamente lo que debía hacer. Pero al mes y medio, Benjamín pidió dejar el cargo. Trabajar de subordinado de su esposa le pareció difícil e ingrato. Desde entonces, Isabella no volvió a darle consejos. Él mismo buscaba nuevos rumbos. Su último trabajo estaba relacionado con viajes de negocios. Le explicó a Isabella que había entrado en una agencia de turismo y que lo enviaban a estudiar nuevas rutas de excursiones a pie que su empleador organizaba en distintas regiones del país. El trabajo no era complicado: recorrer la ruta, hacer fotos y entregar un informe fotográfico. En uno de esos viajes se suponía que estaba ahora Benjamín. Cuando Isabella llevó a Catalina a su casa, Benjamín no estaba. Ella incluso se alegró de poder conversar a solas con su amiga. «Isabella, solo me quedo unas horas», le avisó Catalina con pesar. «A las 11 de la noche tengo tren hacia el sur, voy a un balneario. Al menos pasaremos mediodía juntas», dijo Isabella sonriendo. «Últimamente casi no llamas, hablamos a ratos, y te he echado mucho de menos». «Isabella, no tengo tiempo para charlas», suspiró la invitada. 3 hijos, colegio y guardería, trabajo, casa. Desde que me divorcié, todo recae sobre mí. Catalina, aún no entiendo por qué tú y Arturo os separasteis. Parecía un hombre serio, te quería. «Me fue infiel», respondió la amiga, bajando la mirada. «No hablemos de él. Me resulta desagradable recordarlo. Mejor cuéntame cómo van las cosas con Benjamín». «Sin cambios», sonrió Isabella. «Yo me mato trabajando, mi marido se busca a sí mismo, cambia de empleo una y otra vez. Mi suegra me culpa de todos los pecados. Así vivimos. Pero estoy acostumbrada y no me quejo del destino. Todos vivimos como merecemos». Las últimas palabras sorprendieron a Catalina. Siempre había pensado que su amiga merecía ser feliz. Pero, pese a su aspecto radiante, al bonito piso y al negocio próspero, a juicio de Catalina, Isabella no parecía feliz. Estaba claro que le faltaba desesperadamente amor. «No entiendo qué haces con Benjamín», dijo con pesar. «Eres tan guapa y exitosa, hace tiempo habrías encontrado a un hombre normal que te quisiera de verdad. Te has liado con un holgazán». «Catalina, lo he pensado mucho», confesó Isabella. «Hubo un tiempo en que quise divorciarme de él, pero luego pensé, ¿a quién le voy a hacer falta? ¿Y si al final soy estéril?». Benjamín, por lo visto, no sufría demasiado por no tener hijos. Así que decidí no divorciarme.
Y por el dinero no me preocupo, con lo que gano nos alcanza de sobra para vivir. Mi marido siempre ganaba una miseria y se la quedaba para sus gastos. Bueno, basta de mí, cuéntame mejor de tus hijos. Catalina sonrió. Los dejé con la abuela. Mientras tanto me voy a cuidar un poco la salud. No te imaginas qué niños tan buenos tengo. El mayor tiene 15, es un excelente estudiante. Programa. La escuela ya lo ha mandado varias veces a concursos. 3 veces ganó el primer lugar. El mediano tiene 11, también es muy listo, y la nena tiene apenas 3 años. Mi princesita adorada. Los ojos de Catalina brillaban de felicidad mientras hablaba de sus hijos. Cada palabra suya resonaba con dolor en el alma de Isabella. A ella le estaba vedada esa felicidad. Catalina, al menos muéstrame unas fotos, pidió la dueña de la casa. Isabella, no te ofendas, Catalina miró severamente a su amiga, pero yo a propósito no los fotografío. Temo el mal de ojo. La gente hoy es envidiosa, mala, y mis hijos son todos como de revista, guapos, alegres, vivaces, sonrientes. No quiero enseñárselos de más a extraños. A ti te los enseñaría, pero ya te digo, no tengo fotos. Las amigas estuvieron sentadas a la mesa y luego volvieron a charlar largo de todo un poco. Catalina miró el reloj. Ya son las 9 de la noche, en 2 horas sale mi tren. En media hora nos vamos. Me da tanta pena que hayas venido solo mediodía, dijo Isabella. ¿Y si a la vuelta pasas por aquí y te quedas 1 o 2 días? Me encantaría, Isabella, pero me temo que no podré. Tengo que volver cuanto antes con los niños. Los extraño muchísimo. De pronto sonó el teléfono. Era la suegra. Isabella, se oyó la voz débil de Isabelita. Me agarró el corazón. Hace ya media hora que me duele. Me siento cada vez peor. Me da miedo estar sola en casa. ¿Podrías venir y quedarte un rato conmigo? Sí, Isabelita, voy para allá. Espéreme. Isabella colgó. Catalina, perdona, a mi suegra le ha dado algo. Últimamente tiene problemas con el corazón. Ahora te llevo a la estación y me voy con ella. ¿No te vas a molestar? ¿Cómo crees? Lo entiendo perfectamente. Catalina se levantó de un salto y fue hacia sus cosas. Dale saludos de mi parte. A los pocos minutos el taxi ya llevaba a las mujeres a la estación. Allí se despidieron rápidamente y Isabella fue a casa de su suegra. Isabelita estaba pálida. Yacía en el sofá de la sala. En la mesita de al lado había pastillas, y en el piso flotaba un olor persistente a gotas para el corazón. Apenas entró en el piso, Isabella recordó que por la tarde había visto a su marido junto a ella en la estación del sur. No preguntó nada. Tras sentarse un rato junto al sofá de la enferma, fue a la cocina a poner agua para el té. De paso pasó por todas las habitaciones, por si Benjamín había dejado rastro de su visita. Pero no, todo estaba como siempre. Volvió junto a su suegra y se sentó a su lado. Esta mañana me llamó Benjamín, dijo Isabella. Hablamos un poco, dijo que todo iba bien y que vuelve pasado mañana. Ojalá sea pronto, se quejó la suegra, que me da miedo no aguantar. No exagere, sonrió la nuera. Es un malestar leve. Ahora se le pasará. Vamos a la cocina, tomamos té y le cuento de Catalina. Por cierto, le mandó saludos. Anda, cuéntame, se animó la suegra. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Catalina sigue siendo ella, dijo Isabella con una ligera envidia. Vive a su gusto. Yo pienso que todo le sale bien porque no se niega nada. Trabaja de maestra en un jardín de infancia y de alguna manera se las arregla con ese sueldo. Va bien vestida y se fue al balneario. Me contó que tiene hijos maravillosos. Es tan feliz con ellos que ni se acuerda del marido. Ella sola con todo. Me asombra de dónde saca fuerzas. Y no dejo de pensar cómo vive con un solo salario y las ayudas por hijos. Si eso es una miseria. No te ofendas, dijo de repente Isabelita, pero a mi Catalina siempre me gustó más que tú. Yo se lo decía a mi hijo cuando estudiaba en la facultad y empezó a salir contigo, que prestara atención a tu amiga. Pero Benjamín insistía en que te quería a ti y que no necesitaba a nadie más. Así que no me equivoqué, a Catalina le va bien y es feliz. Sí, confirmó Isabella. Por lo que parece, es feliz. Creo que, si quisiera casarse, encontraría fácilmente un hombre. Es tan cálida, hogareña, vital, que encanta a cualquiera. Media hora después, Isabelita se sentía ya completamente mejor y Isabella se dispuso a irse. Aún alcanzo a llegar a la estación, con Catalina casi ni nos despedimos. Me vine corriendo contigo.
¿Cómo que te vas, Isabella? Se ofendió la suegra. ¿Y si vuelvo a ponerme mal? Quédate aunque sea media hora más, tu Catalina seguro que ya va sentada en el tren. Isabella suspiró, pero no discutió. Era ya medianoche cuando volvió a casa en taxi. En cuanto tocó la almohada, se quedó dormida. El día había sido inusual y terminó agotada. A la mañana siguiente planeaba visitar sus talleres. Llevaba 2 días sin aparecer por ninguno y no quería que los empleados se relajaran sin su control, pero le era imposible concentrarse. Tras despedir a Catalina, se olvidó pronto de su amiga, tenía 1000 cosas. En cambio, la gitana y su inquietante profecía no se le iban de la cabeza. De pronto empezó a dudar de que el secreto del que hablaba la gitana tuviera que ver con su suegra y su marido, a quienes había visto en las taquillas de la Estación del Sur. ¿Y si la adivina se refería a otra cosa? Tal vez Isabella había puesto el foco en lo incorrecto. Solo la gitana podía disipar esas dudas. Isabella decidió ir, en cuanto pudiera, al lugar donde se habían visto por primera vez. Con suerte, la joven con el niño pasaba por allí a menudo. Pero ese día la adivina no estaba ahí. A primera hora de la mañana siguiente, Benjamín, su marido, regresó a casa. Ella no dijo una palabra sobre haberlo visto con Isabelita en la estación. ¿Qué tal el viaje?, preguntó con calma, recibiendo de su marido un ramillete modesto. Nada especial, un viaje como cualquiera, respondió relajado Benjamín. ¿Y tú por qué estás tan seria? ¿Algún problema? Yo no tengo problemas, contestó ella, seria y enigmática, mirándolo atentamente a los ojos. Isabella no podía creer que su marido le ocultara un secreto importante. Le parecía que lo conocía todo de él, incluso lo que él mismo ignoraba. Pero el hecho de que Benjamín hubiera ocultado con tanta obstinación la fecha de su regreso la ponía nerviosa. Quería entender cuanto antes qué pasaba, porque ni él ni su madre le habían dicho que volvía antes. ¿O quizá ni siquiera había ido de viaje? Bueno, podrían habérselo dicho con sinceridad. A Isabella no le habría parecido nada grave. Cada día, de camino al trabajo, pasaba por el lugar donde había conocido a la adivina, pero solo al 4.º día volvió a verla. La gitana la reconoció enseguida y le dedicó una leve sonrisa. ¿Verdad que no consigues entender qué está pasando?, preguntó la hechicera. No apresures los acontecimientos. Lo sabrás todo cuando estés lista para los cambios en tu vida. Entonces no te dolerá. Ocurrirá pronto, en el plazo de 1 mes, así que no te queda mucho. No te apures. Ocúpate de tu negocio. Parece que querías abrir otro taller cerca de casa. Es el momento. En 1 mes todo lo oculto saldrá a la luz. Solo ten paciencia. Isabella miró a la gitana con atención. Respóndame a una pregunta. ¿Entiendo bien que ese secreto tiene que ver con mi marido? La gitana asintió apenas. ¿Me está engañando?, preguntó Isabella. Le parecía que eso era lo peor que podía pasarle en la vida, pero la gitana solo sonrió con tristeza. Ojalá fuera solo eso, suspiró. Es mucho más serio. Pero no conviene apresurarse ni interrogarlo. Solo espera. Isabella comprendía que no tendría paz hasta saber la verdad. Procuró no mostrarle a su marido que algo la inquietaba y se alegró cuando, durante la cena, Benjamín anunció que al día siguiente salía de viaje de trabajo. No ha pasado ni una semana desde que volviste del anterior. ¿No tienen a quién mandar?, preguntó con extrañeza. No pasa nada, aseguró Benjamín. Mientras haya trabajo, hay que ganar dinero. Por cierto, ¿me das algo? Quería comprarme ropa ligera. Me mandan al sur. Unos shorts, un sombrero. Pero si tienes autorización para mi cuenta, le recordó ella. Saca lo que necesites. Eres un encanto, dijo él, levantándose de la mesa y dándole un beso en la mejilla. Gracias por la cena. Voy a hacer la maleta. Salgo mañana temprano. Isabella notó que últimamente observaba y escuchaba a su marido con más atención. Le pareció que durante la cena él se comportó de manera poco natural, sonreía demasiado, sin venir a cuento, y estaba inusualmente amable y cariñoso. La acosaban malos presentimientos, pero no lograba precisar qué la inquietaba tanto. De pronto se le ocurrió una idea estupenda. Mañana, cuando él no estuviera, revisaría bien su portátil. Tal vez encontraría algo interesante, y, si no, intentaría hablar con cuidado con su suegra. Quizás se le escapara algo. Benjamín se fue de viaje por 2 semanas. Era su primera ausencia tan larga. Isabella decidió no perder el tiempo.
No fue al trabajo, se sentó directamente ante el portátil de su marido y, a los 10 minutos, dio con una carpeta de título amenazante, si me pasa algo. Por la fecha, aquella carpeta se había creado hacía 14 años. La abrió de inmediato. Había varios enlaces a un almacenamiento en la nube y varias copias de cartas. Más bien eran notas de una o dos frases. En la primera decía, cobarde, deja en paz a mi mujer o si no. La siguiente, escrita un par de años después, te arrodillaste y juraste que todo había quedado atrás. ¿Cómo se te ocurra volver a aparecer en la vida de mi familia? Y la última, de poco más de 3 años atrás, no creas que podrás construir la felicidad sobre el engaño y la mentira. Ganaste, me voy, pero tus problemas apenas empiezan. Ya verás en qué termina todo. Tras leer aquello, Isabella solo entendió una cosa: durante muchos años hubo una mujer en la vida de su marido, y además casada. El esposo de esa señora había intentado en vano salvar su matrimonio, pero, al parecer, se separó de ella. Lo cual significaba que esa mujer y Benjamín podían tener ahora una relación feliz. Nada de eso le cabía en la cabeza. Intentó entrar en la nube de su marido, pero no lo consiguió. Y allí, sin duda, estaban las respuestas a todas sus preguntas. No le quedaba otra que seguir el consejo de la gitana y dedicarse a abrir su cuarto taller. Los documentos necesarios ya estaban listos, y a la mañana siguiente fue al ayuntamiento para resolver el alquiler de un local en un edificio municipal. Caminaba por el largo pasillo cuando oyó a su espalda. Isabella. Se volvió y vio a un hombre atractivo y atlético, con abundante cabellera medio cana, que la miraba con entusiasmo. Había en él algo dolorosamente familiar, pero no lograba recordar quién era. El hombre se le acercó mucho. Isabella, ¿de verdad no me reconoces? Yo te reconocería en cualquier multitud y con cualquier aspecto. Estás guapísima. Isabella lo reconoció por el brillo extasiado de los ojos. Así la miraba solo una persona, Fernando. Pero había pasado tanto tiempo que ya se había olvidado de aquel devoto admirador que se hizo a un lado, discretamente, cuando 15 años atrás ella le anunció que amaba a Benjamín y se casaría con él. Fernando, exclamó asombrada, yo no te habría reconocido. Has cambiado, estás más hecho, con canas tienes un aire muy serio. Fernando soltó una carcajada. Anda ya, dilo claro, he envejecido y estoy más feo, pero para un hombre no es tan grave. ¿Qué haces aquí? Vengo por un asunto, respondió ella. En 7 minutos me atiende el jefe de alquileres. Fernando, abajo hay una cafetería. ¿Nos vemos en media hora y charlamos? Ahora tengo que irme. Al poco, Isabella salió libre. Le concedieron el alquiler del local solicitado y fijaron la fecha de la firma. Se dirigió a la cafetería. Le alegraba haber reencontrado a Fernando. A su lado siempre se había sentido como una niña querida por la que uno es capaz de todo. Su esposo, Benjamín, nunca le había dado esa sensación. Al bajar a la cafetería lo vio enseguida. Estaba sentado a la mesa, esperándola. ¿Qué tal? ¿Arreglaste tus cosas?, preguntó Fernando, ayudándola a sentarse. Si necesitas ayuda, dímelo. Aquí tengo muchos conocidos. Bueno, cuéntame, ¿cómo te va la vida? ¿Cómo está la familia? Isabella veía lo sinceramente feliz que estaba Fernando por su encuentro, con qué amor la miraba, y su corazón se derretía. Hacía mucho que nadie la miraba con tanto amor y admiración. Le contó brevemente sobre su marido, su fallida carrera de cirujano, sus eternas búsquedas de sí mismo y sobre su próspero negocio. Le parecía que hablaba de su vida con ánimo y ligereza, intentando transmitir a su interlocutor que todo le iba bien, que era feliz y estaba satisfecha con su destino. Pero, a juzgar por cómo se iba apagando la sonrisa de Fernando y por cómo se entristecían sus ojos, el hombre entendía perfectamente que Isabella callaba muchas cosas. No pensaba hurgar en su alma y, cuando ella terminó, le contó cómo había vivido después de separarse de ella. Yo nunca llegué a casarme, confesó de pronto Fernando. Al principio no podía olvidarte, y luego vinieron una tras otra las misiones a zonas de conflicto. Me hirieron varias veces, de hospital en hospital. No estaba para formar una familia. Después de una herida grave, hace 2 años, me licencié. Ahora trabajo como jefe del departamento regional del servicio de emergencias. Fernando, ven esta noche a casa, propuso de improviso Isabella. Ahora estoy sola, mi marido está de viaje. Verás nuestro piso y nos sentaremos a gusto, como en casa.
Acordaron la cita y se separaron. Cada uno se fue a sus asuntos. Por la tarde, Isabella puso una mesa preciosa. Como plato fuerte preparó sus albóndigas de la casa. Recordaba bien que a Fernando le encantaban en su juventud. Él fue puntual, llegó a la hora convenida con un enorme ramo de rosas rojas. Isabella, te miro y parece que no hubieran pasado 15 años. Estás igual de joven y hermosa, no pudo evitar el cumplido. Isabella no se sentía del todo en su salsa. Veía con claridad que el amor de Fernando no había desaparecido. Al parecer, había amado solo a ella toda su vida. Eso era enternecedor e inusual, y no sabía cómo reaccionar. Fernando seguía sintiendo ternura por ella y no lo ocultaba, aunque sabía perfectamente que estaba casada y no pensaba cambiar nada en su vida. Isabella admitió para sí misma que la presencia de Fernando hacía palpitar su corazón. Le había latido con fuerza cuando se encontraron en el pasillo del ayuntamiento y lo reconoció. Lo mismo le ocurría ahora, recibiéndolo en su casa. Isabella se dominó. Quería enseñarte el piso. Vamos. Lo llevó al enorme balcón, donde había una mesita y 2 sillones. Se sentó en uno de ellos. Cuando estoy de mal humor o cansada, siempre salgo aquí y miro la ciudad. Me alivia. Me siento un rato y vuelven las fuerzas, mejora el ánimo. A mí siempre me ha parecido que, en una familia, la principal fuente de buen humor y de energías deben ser los tuyos, el marido, los hijos, dijo Fernando, mirándola con tristeza. Mi Benjamín para mí es a la vez marido e hijo, respondió Isabella con una sonrisa. Él mismo necesita constantemente apoyo y ayuda, así que no puedo contar mucho con él. Fernando ya había comprendido que no había niños en la familia, pero no se atrevía a preguntar por qué. Le quedó del todo claro que Isabella no sentía el respaldo de su marido, y eso era triste. Luego Isabella le mostró las habitaciones, hojeó el álbum de su colección de vestidos femeninos, con la que había ganado el primer premio en el último concurso municipal. Cuando se acercaron a la mesa servida, ella preguntó con una sonrisa, ¿todavía te gustan mis albóndigas? Las he preparado de plato principal. Ahora las traigo. Fue a la cocina, y el hombre se llevó una grata sorpresa. Vaya, había recordado aquel detalle. La velada se prolongó hasta bien pasada la medianoche. Hablaron sin parar y no podían saciarse de verse. Eran casi las 2 cuando Fernando dijo que Isabella debía descansar algo antes de la jornada siguiente, se despidió y se fue a casa. Él se marchó y ella todavía tardó en dormirse. Se sentía tan bien junto a Fernando. Recordaba y no conseguía acordarse de cuándo fue la última vez que ella y Benjamín hablaron con el mismo calor y franqueza que esa noche con Fernando. La conclusión no era alentadora. Con su marido, Isabella se comunicaba en otra frecuencia. Entre ellos predominaban los temas domésticos, laborales y financieros por encima de los del alma y los románticos. Fernando llamó en pleno día siguiente de trabajo y le propuso a Isabella almorzar juntos, prometiendo acercarse a donde le viniera bien. Ella estaba en su taller y propuso verse en un restaurante cercano. Fernando llegó exactamente media hora después y le entregó un bonito ramillete. Cuando se sentaron a la mesa, Isabella decidió poner todos los puntos sobre las íes. Mirándolo a los ojos, declaró con firmeza: Fernando, dejemos algo claro desde el principio. Estoy casada y no pienso ser infiel a mi marido. No quiero confundirte. Si buscas una relación romántica, es mejor que encuentres a otra mujer. Tú y yo, solo amigos, ¿de acuerdo? Estaba segura de que Fernando asentiría de inmediato, pero él la miró con una media sonrisa. Isabella, has expuesto tu postura con sinceridad, así que seré lo más sincero contigo. Aunque estés casada, no hay un hombre a tu lado. Se nota incluso por cómo hablas conmigo. Estás acostumbrada a decidirlo todo sola, pero no porque seas tan lista e independiente, sino porque a tu lado no hay un hombre que deba tomar las decisiones más importantes de la vida. Isabella se desconcertó. Había mucha verdad en las palabras de Fernando, y él prosiguió. Una vez, hace 15 años, cometí un error al creerte cuando dijiste que amabas a Benjamín. Veo perfectamente que él no te ha hecho feliz. No necesitas a un hombre como Benjamín. ¿Y a cuál entonces? Sonrió tristemente Isabella. ¿A uno como tú? ¿Y en qué os diferenciáis? Si intentas ofenderme, dijo Fernando con calma, no lo conseguirás. Nunca me ofendo con quienes amo. Y Benjamín y yo no tenemos nada en común. Para un hombre que ama, su mujer es una diosa. La venera y hace todo para que se bañe en amor y felicidad.
Y tú no te pareces en nada a una mujer así. Eso significa que él no te ama. ¿De verdad te conformas con eso? Isabella guardó silencio. Un mes atrás habría discutido con Fernando, pero tras el encuentro con la gitana y las extrañas amenazas que encontró en el portátil de su marido, ya no estaba segura ni del amor ni de la fidelidad de Benjamín. Le daba vergüenza admitirlo, pero sentía que Fernando tenía razón y el hombre decidió concluir su breve discurso. Por eso, Isabella, dijo, mirándola con ternura, te lo advierto, voy a luchar por tu amor. Si Benjamín te demuestra que te ama y decides quedarte con él, desapareceré para siempre de vuestras vidas. Pero si comprendo que conmigo estarás mejor que con él, haré todo por ti. Quiero que sepas lo que es ser una mujer amada. Las palabras de Fernando conmovieron a Isabella. Entendía que decía cosas ciertas. Ni su marido, Benjamín, ni su madre le habían brindado nunca un calor especial del alma. Para observaciones y exigencias eran generosos, pero no para la gratitud y el amor. Y, sin embargo, todos esos años Isabella había procurado serles útil, siempre acudía en su ayuda, nunca contaba el dinero que gastaba en ellos, y aún así no se volvió realmente cercana ni amada. Al ver que a su interlocutora se le había agriado el ánimo, Fernando se apresuró a tranquilizarla. Ya está, Isabella, se acabó la charla difícil. La verdad no siempre es agradable. Olvida todo. La vida pondrá sola los puntos sobre las íes. Estoy seguro de que será muy pronto. Solo confía en mí. Cuéntame cómo va lo del local. Al final del almuerzo, el ánimo de Isabella había mejorado notablemente. Se sorprendió pensando que no quería separarse de Fernando. Con él todo era tan tranquilo, tan fácil. Solo quería sentarse a su lado, escucharlo y mirar sus ojos llenos de amor. Un par de días después, Isabella fue al centro por asuntos. Por pura casualidad vio, junto a uno de los bancos de una pequeña plaza, a la gitana conocida con el niño. Isabella se alegró del encuentro y fue hacia ellos enseguida. La joven gitana estaba otra vez sentada bajo el árbol, con la mirada ausente, pensando en lo suyo, al parecer en algo desagradable. Buenas tardes, sonrió Isabella, deteniéndose junto a la joven. Qué bueno haberla encontrado. Quería preguntarle algo. La gitana alzó hacia ella unos ojos llenos de pena, y Isabella se calló. Entendió que la joven adivina no estaba pasando por su mejor momento. «Me parece que tiene algún problema», preguntó con indecisión. «¿Puedo ayudarla en algo? Cuénteme qué le ha pasado». La expresión del rostro de la joven pitonisa cambió. Miró a Isabella con calidez. «Eres la primera que ha querido ayudarme, pero nadie puede ayudarme. Te contaré mi desgracia», sonrió tristemente. «Hace poco murió mi marido. Era joven, hermoso y valiente. Nos amábamos. Y ahora el varón ha decidido casarme con un viudo. Tiene casi 60. No sería problema, pero es mala persona, cruel y celoso. Sé que con él estaremos mal, mi hijo y yo, pero no puedo negarme. Nuestras leyes no permiten ir contra la voluntad del mayor». Isabella comprendió que no sabía cómo ayudar a la joven, así que simplemente se compadeció. «Siento que todo sea tan triste, pero si alguna vez necesita ayuda, llámeme», le tendió su tarjeta. «Usted me ayudó, y yo también quiero ayudarle en algo». La adivina guardó la tarjeta en uno de los numerosos bolsillos de su amplia falda y miró a Isabella con curiosidad. «Y yo veo que tu vida empieza poco a poco a cambiar. Eso es bueno. Ya es hora de que conozcas lo que es la felicidad». «¿Qué quiere decir?», preguntó Isabella. La gitana solo se echó a reír. «Dentro de 2 semanas lo sabrás todo. Ten un poco de paciencia y visita más a menudo a tu suegra. Mejor a partir de las 8 de la tarde. Entonces no solo podrás saberlo, sino verlo con tus propios ojos». Dicho esto, la gitana apartó la vista y Isabella entendió que no le diría nada más. Se despidió con cariño y siguió con sus asuntos. Pasó otra semana, y en ese tiempo Isabella se reunió 2 veces con Fernando. Paseaban por el parque los domingos y cenaron en un restaurante a mitad de semana. Isabella temía esas citas, sentía que, tras cada una, sus antiguos sentimientos por ese hombre la inundaban con más fuerza. Benjamín enviaba casi a diario breves mensajes diciendo que la echaba de menos y que pronto estaría en casa. La suegra no llamaba. Isabella la telefoneó un par de veces para preguntarle si necesitaba algo, pero ambas veces Isabelita fue parca y cortó pronto la conversación. Isabella sabía que a su suegra no le gustaba que la visitaran sin aviso, pero esa noche decidió ir a verla.
Recordaba las palabras de la gitana de que, durante una de esas visitas, podría enterarse de algo importante. Compró en la pastelería el pastel favorito de su suegra y, hacia las 8 de la tarde, llamó a su puerta. Isabelita se desconcertó al ver a su nuera en el umbral y la invitó a pasar. ¿Y tú qué haces de visita a estas horas?, preguntó, molesta. Ya me iba a dormir. Es que me siento un poco intranquila, Isabelita, dijo Isabella con cuidado. Normalmente usted me llama día por medio, y ahora ha pasado una semana entera en silencio. Pensé que quizás se había puesto enferma y no quería preocuparme. Decidí asegurarme de que estuviera bien. Por eso vine después del trabajo. Bueno, ya que viniste, vamos a tomar un té, dijo la suegra, sin ocultar su irritación. De repente el teléfono de Isabella vibró. Era un mensaje del banco, el límite de $100,000 de hoy ha sido agotado. Si necesita urgentemente una suma superior, diríjase al banco. Isabella quedó atónita. Hacía ya varios días que no usaba la cuenta bancaria, le bastaba con el dinero en la tarjeta. Entró rápidamente en la aplicación móvil y vio que Benjamín había retirado ese mismo día $100,000 de su cuenta con la autorización que tenía. Pero eso no era todo. Descubrió que cada día, mientras estaba de viaje, él sacaba dinero de la cuenta, sumas distintas, desde 10 hasta $27,000 diarios. ¿Pero para qué necesitaba semejante cantidad estando en una supuesta comisión de trabajo? Isabella revocó inmediatamente la autorización. Ahora Benjamín no podría retirar ni un centavo más, aunque le sobraba con lo que ya había sacado. Primero tendría que explicar para qué lo necesitaba. Isabelita notó cómo se ensombreció el rostro de su nuera. Le acercó una taza de té, le puso un trozo de pastel en un platito y la miró preocupada. Isabella, ¿qué pasó? ¿Qué leíste ahí? ¿No será que Benjamín te escribió algo? Isabella miró el rostro inquieto de la mujer. No es Benjamín, pero sí se trata de él. Decidió no ocultar la verdad a su suegra, absolutamente convencida de que en cuestiones financieras Isabelita estaría de su parte. La mujer era tan ahorrativa que rozaba la tacañería y siempre les decía a Benjamín y a Isabella que desperdiciaban demasiado dinero. ¿Se imagina, Isabelita?, dijo Isabella, conteniendo con dificultad su indignación. Hoy Benjamín retiró $100,000 de la cuenta. ¿Usted no sabrá acaso para qué los necesitaba? Pero la suegra no se sorprendió ni se escandalizó. Miró tranquilamente a su nuera. Isabella, me sorprendes. Tú sabes que Benjamín no es un derrochador. Si sacó dinero, es porque lo necesitaba. Quizá haya contraído alguna infección y se esté tratando en una clínica privada. O tal vez decidió hacerte un regalo real. Un regalo real con mi propio dinero, no pudo evitar la amarga ironía Isabella. Por lo menos podría haberlo consultado conmigo. Solo tenía $500,000 en esa cuenta. Y en 3 días llegan las telas y los accesorios del extranjero. Debo pagar $400,000 y ya no están. ¿Qué se supone que haga? La suegra se inquietó. Parecía sentir algo parecido a vergüenza por su hijo o culpa por haber criado a un hombre que vivía a costa de los demás. Miró a Isabella con tono conciliador y le dijo amablemente: Anda, ve al balcón a tomar un poco de aire fresco. Está agradable ahora. Yo mientras saco una botellita de vino y recaliento el estofado. Brindamos, nos tranquilizamos y hablamos en paz, a ver qué hacemos con Benjamín. Isabella pensó que no quería ver a nadie y salió encantada al balcón, donde se sentó en el sillón favorito de su suegra. Pasados 10 minutos oyó que la llamaban. Se levantó de mala gana y fue despacio hacia la cocina. Al pasar junto al dormitorio de Isabelita, vio una foto nueva enmarcada sobre la mesita de noche. La tomó con curiosidad y se quedó paralizada. En la fotografía estaban su Benjamín y su amiga Catalina. Sin pensarlo, Isabella entró en la cocina y le puso la foto delante a su suegra. Isabelita, explíqueme qué significa esto. La voz y las manos de Isabella temblaban de indignación. La suegra le arrancó el marco con disgusto y dijo con fastidio: ¿Por qué te empeñas siempre en meterte donde no debes? Tú misma te buscas los problemas. Sí, es Benjamín y tu amiga Catalina. Ella fue al balneario. Resultó que a Benjamín también lo mandaron allí en comisión. Pues se encontraron. Me lo contó enseguida, pero me pidió no decirte nada para que no imaginaras cosas. La suegra la miraba con la expresión más honesta que podía. Y fue precisamente esa mirada honesta y buena la que hizo entender a Isabella que la estaban engañando. Se sentó a la mesa, se sirvió una copa de vino, la bebió de golpe y preguntó:
¿Acaso tienen un romance? La mujer se agitó, acercándole platos con comida. Isabella, ¿cómo voy a saber yo qué pasó allá? Cuando se fueron, no había nada entre ellos. Y si se encontraron allí, quizás surgió algo. Ya sabes cómo pasan esas cosas en vacaciones. Se equivoca, Isabelita, dijo Isabella, herida. Usted sabe muy bien que yo casi no tengo tiempo para vacaciones, siempre estoy trabajando. Benjamín, en cambio, no se priva de nada. Entonces Isabella decidió que era el momento de preguntar por la estación sur, donde los había visto juntos. Y dígame, Isabelita, empezó con sarcasmo, ¿por qué me ocultó que Benjamín estaba en la ciudad cuando me encontré con Catalina? ¿Y qué hacían usted y él en la estación sur, junto a la consigna automática? Estaba tan indignada con la información recibida que se olvidó por completo de la advertencia de la joven gitana de no apresurar los acontecimientos ni preguntar nada. Miró con enojo a su suegra, pero ella de pronto palideció, se llevó la mano al corazón y cayó pesadamente en una silla. La pastilla, jadeó la anciana. Isabella se asustó de verdad. Isabelita, ahora mismo le traigo la pastilla. Y de Benjamín y Catalina no me importa, ya lo resolveremos luego. Lo principal es que usted lo supere. Creo que Benjamín nos explicará todo y volveremos a vivir como antes. Las últimas palabras fueron como bálsamo para el corazón de Isabelita. La pastilla hizo efecto rápido, y pronto las dos mujeres conversaban tranquilamente en la mesa. Al asegurarse de que su suegra estaba del todo repuesta, Isabella se fue a casa. Ya era de noche, pero no lograba dormir. Estaba en el balcón de su piso pensando que su vida nunca volvería a ser la misma. Jamás perdonaría a Benjamín su traición. El alma la sentía pesada y oscura. De pronto sonó el teléfono. Era Fernando. Hola, la saludó él. Pasaba cerca de tu casa y vi que tenías todas las luces encendidas. ¿No puedes dormir? Me siento mal, dijo Isabella en voz baja. Me enteré de que Benjamín me engaña con mi mejor amiga. Quizá la recuerdes, Catalina. Sí, me acuerdo de Catalina, confirmó Fernando. Ahora mismo subo contigo. Al llegar, Fernando intentó consolarla. ¿Estás segura de que hay algo entre ellos? Quizás solo sean rumores. No te atormentes antes de tiempo. De repente Isabella rompió a llorar. Hacía mucho que no lloraba. Desde que se casó, siempre creyó que una mujer fuerte no tenía derecho a las lágrimas. Y ella siempre tenía que ser fuerte, pues alguien en la familia debía resolver los problemas. Pero hoy su entereza la abandonó. Lloró allí mismo, apoyando el rostro en el hombro de Fernando. Entre sollozos, él alcanzó a oír sus palabras. Siempre he tratado de ser una buena esposa. Hice todo lo que debía hacer y nunca le pedí nada a Benjamín. ¿Por qué me hace esto? Porque es un idiota, dijo Fernando con firmeza. Un idiota y un egoísta. No ve ni valora a nadie más que a sí mismo. No entiendo qué puede tener en común Benjamín con Catalina. Siempre me parecieron personas muy distintas. No quiero hablar de ellos, dijo Isabella. Mañana mismo empiezo a reunir los papeles para el divorcio. Fernando pasó toda la noche a su lado, consolándola y explicándole que el divorcio no es el fin de la vida. Isabella le agradecía que esa noche no hablara de su futuro en común. Fernando comprendía perfectamente que no era momento de hablar de sentimientos. Primero había que esperar a que Isabella superara la desgracia que había caído sobre ella y se calmara. Sabía que necesitaría tiempo y estaba dispuesto a esperar lo que hiciera falta para que la mujer que amaba pudiera sobreponerse a la traición de su marido y de su amiga. Al amanecer, Isabella preparó café, tomaron una taza y él se fue a casa. Era hora de alistarse para el trabajo. Isabella decidió darse un baño y dormir. Disfrutaba del agua caliente cuando oyó sonar el teléfono en la habitación. No esperaba llamadas importantes, así que no se apresuró. Después de relajarse en la bañera, salió y vio que su marido la había llamado 18 veces. Mientras dudaba si devolverle la llamada o no, él volvió a marcar. Isabella, ¿por qué no contestas? Oyó la voz preocupada de su marido. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, respondió fríamente. ¿Tienes alguna otra pregunta? Isabella, recibí un aviso de que cancelaste la autorización bancaria. ¿Es cierto? Cierto, respondió con la misma frialdad. Espero que ya no tengas más preguntas. ¿Qué pasó, querida? Isabella se echó a reír. Benjamín, es la primera vez en tu vida que me llamas querida. ¿A qué se debe? Isabella, no es broma, dijo él con enfado. Explícame por qué.
pero ella no lo dejó terminar. Si no me equivoco, vuelves dentro de 2 días. Para entonces estaré lista para contártelo todo. Mientras tanto, piensa tú mismo. Colgó y bloqueó el número de su marido, y de paso también el de Catalina. No pensaba aclarar nada con ellos. Esas personas simplemente dejaron de existir para ella, como si nunca hubieran estado en su vida. Antes del regreso de su marido, Isabella quería a toda costa volver a ver a la joven gitana. Lamentó no haberle pedido su número, pero esperaba encontrarla en los lugares donde ya se habían visto. Así fue. La gitana con el niño estaba bajo un árbol en una pequeña alameda del centro. Isabella ya sabía que allí solía esperar a quienes querían consultar el futuro. La adivina incluso le había dicho que tenía clientes fijos, pero Isabella nunca los había visto, aunque no dudaba ni un ápice de su don profético. Al verla, Isabella se acercó. La joven gitana sonrió al reconocerla. Veo, dijo ella, que ya casi te has calmado. Sí, confirmó Isabella. Ahora ya lo sé todo, pero tengo otra pregunta. ¿Fernando no me hará lo mismo que Benjamín? ¿No sería mejor quedarme sola? La gitana sonrió. Fernando es tu destino. Cometiste un error cuando elegiste entre 2 hombres y no escuchaste a tu corazón. Ya entonces te decía que amabas a Fernando. No dudes de él. Isabella suspiró aliviada, pero la gitana se ensombreció y dijo inesperadamente. Pero te equivocas si crees que ya conoces el secreto de tu marido. Lo más importante aún no lo sabes. Mañana lo sabrás todo. Por la mañana él volverá, y por la tarde, después de comer, ve a casa de tu suegra. Ve obligatoriamente, aunque tu marido intente impedírtelo. Isabella quedó atónita. Estaba segura de que ahora sabía todo sobre Benjamín. ¿De qué otro secreto hablaba la gitana? ¿Acaso Benjamín tenía no una, sino 2 o 3 amantes? Pero ya le daba lo mismo. Su marido había dejado de existir para ella, y no le importaban en absoluto sus amantes. No sospechaba que se trataba de otra cosa. Por la mañana se preparaba para salir cuando sonó el timbre. Era Benjamín, de regreso de su viaje. Atractivo, bronceado y animado. ¿Descansaste bien?, preguntó ella con sarcasmo. Muy bien, respondió Benjamín, y enseguida añadió. Tuve suerte de que la comisión fuera al sur. Allí estuvo bastante agradable. Vaciló, y Isabella entendió que quería hablar de algo importante. Isabella, esta vez tuve que gastar mucho dinero, empezó con voz culpable. Pero ella lo interrumpió. No te preocupes, sonrió con ironía. El banco me concedió un crédito para poder pagar a los proveedores, así que todo está en orden. Empezó a calzarse. ¿Ya te vas?, preguntó Benjamín. ¿Tan temprano? Bueno, alguien tiene que encargarse de los asuntos, lo miró burlona. Hoy tengo mucho que hacer, así que hasta luego. Lo rodeó cuando él intentó acercarse para besarla y salió del piso. Isabella tenía hoy muchas gestiones. Desde la mañana pensaba ir a la oficina de abogados especializada en divorcios. No quería compartir con un marido inútil e infiel ni su vivienda ni su negocio. Él no movió ni un dedo para que todo eso apareciera en nuestra familia. Y en los gastos, además, nunca se limitaba. Después de pasar casi 3 horas con el abogado, Isabella pasó por su taller y de allí se fue a ver a su suegra, a quien la gitana le había recomendado encarecidamente visitar. Cuando la suegra le abrió la puerta, Isabella pensó que la mujer iba a desmayarse. Isabelita no tenía color. Nunca en su vida la nuera la había visto tan desvalida y desconcertada. Isabella, no te voy a dejar pasar, dijo Isabelita, abriendo los brazos de par en par para cortarle el paso a Isabella cuando ya estaba en el recibidor. Estoy enferma, vete. Pero desde la sala llegó una risa infantil, alta y alegre. La invitada, sorprendida, rodeó a su suegra y entró en el salón. En un sillón estaba sentada Catalina, feliz con la vida. A ambos lados de ella se sentaban un niño de unos 11 años y una niña de unos 3, y frente a ellos estaba un adolescente que los grababa en video. Atónita, Isabella prácticamente se dejó caer en un sillón. Al ver a los niños, entendió por qué Catalina nunca le había mostrado fotos de sus hijos. Los 2 chicos eran la viva imagen de Benjamín. Solo la niña se parecía a Catalina, los niños, al padre. Hola, dijo Isabella, ya un poco repuesta del shock, mirando al mayor. Yo pasé a ver a Isabelita. ¿Me enseñas unas fotos del sur? El adolescente, que parecía tener 15 o 16 años, asintió y le tendió a Isabella una tablet con fotos y videos.
Mientras la desconcertada Catalina pensaba qué hacer, Isabella hojeaba el dispositivo. Pronto le quedó claro que Benjamín no había ido de viaje de trabajo, sino de vacaciones con su mujer amada y los niños. Eran fotos y videos de la playa, de cafés, tiendas y parques. Al terminar de ver las imágenes, Isabella envió a los niños a otra habitación. En la sala se quedaron solo ella, Catalina e Isabelita. Increíblemente, Isabella estaba completamente tranquila. No podía entender por qué su marido había ocultado tanto tiempo su relación con Catalina. Eso fue lo que les preguntó. Su amiga guardaba silencio, confusa y culpable. En cambio, la suegra habló con decisión y empuje. Era imposible ver sin lágrimas cómo sufría Catalina porque Benjamín te eligió a ti como esposa y no a ella. Por eso vino sola a vuestra boda, sin su marido. Decidió probar suerte y quitártelo. No lo logró, pero alcanzó a quedarse embarazada de él. Isabella se quedó helada. La amiga había venido a su boda solo 3 días y, en ese tiempo, se quedó embarazada del novio. Era el colmo de la desfachatez. La suegra siguió explicando. El mayor de Benjamín y Catalina tenía 3 años cuando el marido de ella empezó a dudar de que fuese suyo. Empezó a escribirle a Benjamín cartas con amenazas y luego Benjamín quiso conocer a su hijito. Catalina vino aquí con él y se quedó embarazada por segunda vez. Sois todos, dijo Isabella con desdén. No te enfades, Isabella, dijo la suegra, culpable. Tú todos estos años viviste tranquila, sin saber nada. Pero Benjamín y Catalina, ¿sabes cuánto pasaron? El marido de ella se hizo una prueba de ADN y supo que los 2 niños no eran suyos. Se divorció y no pagaba la manutención, apenas podían llegar a fin de mes. ¿Y la niña de quién es? Preguntó Isabella con sorna a Catalina. De Benjamín, respondió en voz baja la amiga. Entonces explíquenme, exigió Isabella, ¿por qué Benjamín no se divorció y no se fue de casa si entre ustedes había tanto amor y 3 hijos? Pues claro, la suegra la miró severa. ¿Con qué dinero iban a vivir? Mientras Benjamín estaba contigo, tenía derecho legal a la mitad de todo lo de la casa. Se las arreglaba como podía. Mira, a uno ya casi lo sacó adelante, el chico acaba de cumplir 15. A Isabella le resultó tan repugnante estar cerca de esas personas que se levantó en silencio y salió del piso, pero tampoco podía volver a la suya. Entendía que, junto a su marido, ahora le resultaría aún más asqueroso que junto a la suegra y Catalina. Llamó a Fernando. ¿Puedo ir a tu casa? Estoy en camino, respondió él, sorprendido y contento. Llegaré en media hora. ¿Sabes mi dirección? Fernando le explicó dónde vivía ahora y le envió la dirección de su nuevo piso, que había recibido al convertirse en jefe del Departamento Regional de Emergencias. Y, 1 hora después, Isabella estaba en su casa. Le contó con pelos y señales todo lo que había oído ese día de su suegra y de su amiga, le dijo lo muchísimo que los chicos se parecían a su marido y, con lágrimas en los ojos, agregó. Fernando, tienes que entender que tú y yo nunca tendremos hijos. Fernando la consoló como pudo, y ella confesó que no podía estar bajo el mismo techo que su marido y quería darle una semana para que se mudara con su madre. Le pidió alojarse con él ese tiempo. Ningún problema, se alegró Fernando. Elige cualquiera de las 2 habitaciones, donde más te guste, ahí te quedas. Por la noche, reuniendo valor, Isabella llamó a Benjamín y le dijo que tenía exactamente 7 días para recoger todas sus cosas y dejar el piso. Ni hablar, replicó Benjamín. Tenemos los mismos derechos sobre el piso. Da gracias que no quiero tus talleres. Si es así, no volveré a llamarte. Hablarás con mi abogado, dijo Isabella. Con el abogado tuvo suerte, era un profesional experimentado y muy sólido. Solicitó extractos de todas las cuentas de Isabella y resultó que Benjamín retiraba constantemente más de la mitad del dinero de esas cuentas usando la autorización de su esposa. Todos los gastos familiares los pagaba siempre Isabella, como demostraban los documentos bancarios. 1 mes después hubo juicio y la pareja se divorció. Benjamín renunció a cualquier pretensión sobre los bienes, temiendo que, si alguien se ponía a contar hasta el último centavo, acabaría debiéndole a su exmujer. Isabella no podía volver al piso donde la habían engañado tanto tiempo. Decidió venderlo y se mudó con Fernando. Vivían juntos y planeaban casarse para Año Nuevo. 1 mes después de mudarse con su futuro esposo, Isabella supo que estaba embarazada. La felicidad de los enamorados no tenía límites. No se podía decir lo mismo de Benjamín y Catalina.
Sin el dinero que aportaba Isabella, a su exmarido le resultaba imposible mantener a 3 hijos. Ahora el cuarentón pedía dinero a su madre. Casi toda la pensión de Isabelita se iba en mantener a los queridos nietos que vivían con sus padres en el piso de la pensionista. Catalina solo ahora comprendió lo inútil y poco apto para la vida que resultó ser Benjamín. Lloraba a menudo por el sentimiento de culpa ante su amiga y por la conciencia del terrible error que cometió al traicionar a su marido y unir su vida a la de Benjamín. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.